¿Alguna vez pensaste que sabías todo sobre alguien solo para descubrir que su vida era solo la punta de un iceberg inimaginable? Solía vivir una vida de amigos familiares rutinarios y algún obstáculo ocasional en el camino, pero nada me preparó para el día en que mi esposo Mark desapareció. El regreso inesperado reveló un mundo de secretos, sindicatos peligrosos y traiciones cerca de casa. Mi familia se vio arrastrada a un torbellino. Una aventura que nos hace cuestionar todo lo que alguna vez consideramos cierto. Si tienes curiosidad por saber cómo una familia aparentemente común y corriente navegó por la parte más oscura del crimen, el engaño y la venganza, te invito a profundizar en nuestro viaje. Lo que encontrarás podría cambiar tu percepción de las personas que te rodean para siempre. Era una fresca mañana de martes cuando me desperté y encontré el lado izquierdo de mí. La cama estaba fría y vacía inicialmente. Supuse que mi esposo de 7 años se había despertado más temprano para correr o desayunar. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, noté que la billetera de su teléfono y su auto todavía estaban en sus lugares habituales, la sensación inquietante en mis entrañas se hizo más fuerte al anochecer. El pánico se había apoderado completamente de su lugar de trabajo. Ni ninguno de nuestros amigos o familiares lo habían visto. Los niños estaban inquietos, continuamente preguntando dónde está papá, conteniéndolas lágrimas. Yo siempre respondía que debe estar ocupado, volverá pronto, aunque pronto se haya vuelto. En semanas y semanas se convirtieron en meses sin llamadas ni mensajes de texto ni notas, nada, solo puro silencio. La policía fue de poca ayuda. Sin evidencia de juego sucio, lo marcaron como una persona desaparecida voluntaria. Mi corazón se hizo añicos. ¿Cómo pudo el amor de mi vida, el padre de nuestros 3 hijos, se iban sin ninguna explicación todos los días? Era un desafío. Intenté ser madre y padre para mis hijos mientras luchaba contra la traición y la ira hirviendo dentro de mí. No iba a dejar que nos olvidara tan fácilmente. Un año después había regresado de un largo día de trabajo con los niños a cuestas cuando encontré una carta en la puerta de nuestra casa. Mi corazón se aceleró al reconocer la letra familiar. Era de Mark. Querida Anna, no espero perdón, ni siquiera sé si merezco la oportunidad de explicarme yo mismo, pero si estás dispuesto a escucharme, reúnete conmigo en la vieja casa del árbol que construimos juntos mañana por la tarde a las 5 de la tarde. Mark. Leí la nota una y otra vez, sintiendo una mezcla de ira, dolor y esperanza por la audacia de este hombre. Desaparecer por un año y luego regresar a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Oh, él recibirá lo que le corresponde. Mezcla de esperanza y miedo. Dudé pensando en la mejor manera de proteger los demás. Dolor, no es nada, cariño, solo un viejo amigo, respondí evitando su mirada. Esa noche, el sueño se me escapó, mi mente se aceleró con diferentes escenarios. Si estaba en problemas, si estaba arrepentido o estaba este otro truco cruel, y luego estaba el ardiente deseo de venganza. El dolor que infligió a nuestra familia era inconmensurable. Quería que sintiera una fracción de la angustia por la que habíamos pasado cuando Dawn irrumpió. Un plan comenzó a formarse. Iba a darle a Mark. De ansiedad, rabia y anticipación dejé a los niños con mi vecino y me dirigí a nuestra vieja casa en el árbol. Cuando me acerqué al claro vi una figura parada junto al árbol. Era Mark, pero se veía diferente, más viejo, más cansado. Había perdido peso y tenía una dureza para el que no había visto antes. Anna, susurró mientras me acercaba, su voz llena de tristeza. Pensé que nunca vendrías. Se llenaron de lágrimas, pero yo no me conmoví. La mirada hueca en sus ojos no hizo nada para suavizar la piedra en la que se había convertido mi corazón. Los niños, noches interminables de llanto, sus preguntas sobre su padre, las facturas acumulándose. Y mis noches de insomnio pasaron ante mis ojos. Anna, y estoy tan dolorido que lo interrumpí. Respiro hondo. No puedo justificar mis acciones, Anna. Cometí un terrible error, pero tenía mis razones. Me reí amargamente. ¿Razones? ¿Qué posibles razones podrían hacer que un hombre abandone a su familia sin decir una palabra? Levantó la vista buscando los míos. No es tan simple como tú. Creo que Anna no tenía opción. Estaba tratando de protegerlos a todos. Me burlé. Protégenos dejándonos solos, vulnerables y rotos. ¿Alguna protección? Es decir, Mark dudó, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Anna, me involucré con algunas personas peligrosas y me enteré de información que no debería haber sabido. Que quedarme te habría puesto a ti y a los niños en peligro. Pensé que distanciarme te mantendría a salvo. Una parte de mí quería creerle. La ira y el dolor eran demasiado abrumadores, así que te hiciste el héroe y lo dejaste. Nos encargamos de nosotros mismos. Al menos podrías haber dejado una nota, un mensaje, algo. En lugar de eso, dejaste un gran vacío en nuestras vidas. La voz de Mark se quebró. Lo sé y nunca podré compensarlo,
Pero estoy aquí ahora y quiero hacer las cosas bien. Cuando mi plan de venganza entró en vigor, está bien, Mark, quieres hacer las cosas bien, esto es lo que vas a hacer. Le expliqué mi plan detallando cada paso. Pude ver el miedo en sus ojos, pero él no se opuso. Mi venganza fue simple pero efectivo. Mark iba a experimentar la misma soledad, miedo e incertidumbre que habíamos enfrentado durante el año pasado. Durante el próximo mes Mark viviría en la casa del árbol aislado del mundo, sin teléfono, sin contacto, sin consuelo, solo él y sus pensamientos. Comida. Mientras me alejaba no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Esto es para los niños, pensé para mis adentros. Él necesita entender el dolor que causó durante las próximas semanas. Visité a Mark como estaba planeado. Cada vez se veía más desamparado. Rompí el peso de sus errores que lo presionaban, pero cada visita también reavivó una chispa de una conexión que una vez compartimos mientras quería que él sintiera el dolor. También me encontré luchando con el amor que aún permanecía en lo más profundo de mí. Un sábado mientras me acercaba al casa del árbol encontré a Mark garabateando febrilmente en un diario improvisado hecho con trozos de papel y atados con ramitas. Miró hacia arriba con los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Anna comenzó. He estado escribiendo, reflexionando sobre todo y mientras este castigo es duro. Me ha dado tiempo para pensar y darme cuenta de la gravedad de mis errores. Quiero compartir esto contigo. Mis reflexiones. Mis arrepentimientos. Sus palabras tocaron una fibra sensible y me encontré dividida entre mi sed de venganza y el amor persistente que todavía sentía por el hombre de antes. Para mí, las próximas semanas resultarían ser un viaje no solo para Mark sino también para mí. El camino de la venganza había dado un giro inesperado. Uno que no había previsto. La quinta semana fue cuando las cosas empezaron a cambiar. El plan estaba claro. Hacer sentir a Mark lo que sentíamos, pero cada fin de semana, mientras subía a la casa del árbol, me encontraba no solo con un hombre destrozado sino también con uno transformador. Sus escritos pintaban imágenes vívidas de nuestro pasado, nuestro amor, nuestros sueños y esperanzas, todos entrelazados con sus arrepentimientos más profundos. Compartía historias de su diario y cada entrada era como una ventana a su alma. Una entrada en particular se destacó el día 28. Anna, anoche soñé con nuestra primera cita. Las risas, las miradas robadas. Despertar a esta realidad se siente como una pesadilla. Ahora entiendo más que nunca la magnitud de mis errores. Al leer sus palabras la ira dentro de mí comenzó a disiparse. Reemplazada por una infinidad de emociones, los recuerdos inundaron nuestra primera cita, el nacimiento de nuestros hijos, la vida que construimos. El peso de mi venganza de repente se sintió pesado sobre mis hombros. Una noche, mientras me acercaba a la casa del árbol, encontré a Mark absorto en un boceto que estaba dibujando a nuestra familia usando carboncillo del bosque. He sentido una soledad que es más profunda que el aislamiento físico de esta casa. En el árbol su voz temblaba todos los días. Veo a los niños jugando en el patio trasero desde esta pequeña ventana, escuchando sus risas pero no poder abrazarlos o consolarlos ha sido una tortura, pero es un dolor que me he ganado. Y un dolor que necesitaba para comprender la profundidad de lo que les puse a través de todos. Me dolía el corazón. Gente peligrosa, ¿por qué no confían en mí? Un día me entregó una hoja de papel doblada de su diario. Era una carta dirigida a esas mismas preguntas. Anna, nunca quise nada de esto. Comenzó inocentemente un negocio con un viejo amigo de la universidad. Pero rápidamente se convirtió en una red de engaños y peligros. Tenían vínculos con sindicatos criminales y sin darme cuenta me convertí en testigo de sus actividades ilegales. Escuché los planes de los peligrosos y cuando se dieron cuenta de que sabía que amenazaban a nuestra familia, mi instinto fue protegerte, pero en mi pánico elegí huir antes que pelear. Cada día que pasé lejos fue una agonía. La culpa me consumió, pero el miedo de que esos hombres te encontraran me detuvo. Pensé que mantenerme alejado te mantendría a salvo. Ahora entiendo que fue el peor error de mi vida. Pasaron mis visitas a la casa del árbol y se centraron menos en recordarle a Mark sus errores y más en reavivar nuestro vínculo. Mi venganza nos había puesto en un camino que ninguno de nosotros había esperado, un camino de comprensión de la curación y la redención, pero el viaje estaba lejos de terminar. Las revelaciones de Mark sobre su enredo con el sindicato criminal me sorprendió hasta la médula. El peso pesado del miedo y la inseguridad del año pasado ahora tenía un nombre, pero la pregunta más urgente era si estaba dispuesto a regresar, si todavía eran una amenaza. Mark, susurré con frialdad. Por la noche, las palabras se escapan a través de labios temblantes.
Si todavía están ahí afuera, ¿no estamos todos en peligro? Miró desde la pequeña ventana de la casa del árbol, sus ojos escanearon las sombras más allá de nuestro jardín. También he pensado en eso, admitió, pero me aseguré. Para dejarles con la fuerte impresión de que no revelaría sus secretos, creen que si dejan en paz a nuestra familia, sus operaciones seguirán siendo seguras. La idea misma de que estábamos negociando nuestra seguridad contra el secreto de un imperio criminal era aterradora, pero Mark tenía un plan, después de todo había tenido mucho tiempo para pensar. Me comuniqué con un antiguo contacto, alguien confiable de mis días universitarios, ahora en el FBI. Le envié todo lo que sé de forma anónima, por supuesto, si las cosas van según el plan, lo harán. Seremos detenidos pronto y no tendremos que vivir con miedo a medida que los días se conviertan en semanas. La información de Mark comenzó a hacer olas sin revelar su identidad. Había avisado a las autoridades sobre varias operaciones en curso. Las noticias comenzaron a llegar sobre arrestos y redadas en escondites del sindicato. La red del crimen comenzó a desmoronarse y nos atrevimos a pero Riveni tiene una forma divertida de retroceder. Mis acciones diseñadas para castigar a Mark por su ausencia lo habían convertido inesperadamente en una piedra angular para desmantelar un imperio criminal y, mientras nos deleitábamos con nuestra nueva esperanza, sabía que la conclusión era inminente. ¿La tapadera de Mark fue descubierta una tarde mientras jugaba con los niños en el jardín? Un número desconocido apareció en mí contestando el teléfono. Escuché una voz distorsionada. ¿Crees que puedes esconderte de nosotros? Te arrepentirás. El miedo me arañó. Levanté la vista y vi a Mark mirando hacia abajo desde la casa del árbol. Una expresión sombría en su rostro. Había escuchado la amenaza, pero en medio de la miedo, un pensamiento: asiente, ¿qué pasaría si cambiáramos las tornas por última vez juntos? Trazamos un plan, llevaríamos el peligro a nuestra puerta y lo enfrentaríamos de frente usando sus contactos. Mark arregló que las fuerzas del orden estuvieran en espera y luego le pusimos el cebo. Mark envió un mensaje que indicaba que tenía más información que divulgaría a menos que retrocedieran. La noche estaba tensa, fortificamos la casa y esperamos. El silencio de la noche fue roto por el sonido de los vehículos que se acercaban. Los faros destellaron siluetas. Se acercó y luego se desató el infierno, pero The Syndicate no esperaba lo que les esperaba mientras hacían su movimiento. Los reflectores iluminaron el jardín, cegándolos. Del derribo Mark fue anunciado como un héroe anónimo. Su anonimato preservado jugó un papel fundamental en el derribo de una importante red criminal, pero eso fue secundario a nuestra victoria principal. Nuestra familia, una vez fracturada y perdida, estaba entera de nuevo. Mientras yo me acostaba en la cama esa noche quedaba una pregunta candente: si nuestro viaje realmente había terminado o simplemente estábamos en la cúspide de otra aventura, solo el tiempo lo diría. Los siguientes meses fueron un torbellino vertiginoso y como familia tomamos la decisión colectiva de mudarnos buscando el anonimato en una ciudad más pequeña lejos de nuestra casa. Lugares pasados. No se trataba solo de evadir los restos de The Syndicate, sino también de empezar de cero, libres de los espectros de nuestra vida pasada en el campo. Era diferente, más tranquilos. Los niños se adaptaron rápidamente, perdiéndose en los vastos campos y bosques. En un colegio comunitario local y comencé un pequeño negocio en línea. Nuestras vidas, una vez fracturadas, se estaban reparando, pero hubo momentos en los que el peso de nuestra historia compartida se derrumbaba sobre nosotros, especialmente en las noches tranquilas, cuando el aullido del viento hacía eco de los recuerdos inquietantes de nuestra pasada. Una noche, mientras Mark y yo estábamos sentados en nuestro porche viendo una impresionante puesta de sol, un auto negro se detuvo en nuestro camino de entrada. El sitio inmediatamente me llenó de inquietud. ¿Podrían habernos encontrado?, pensé, pero luego surgió una cara familiar. Era el amigo de la universidad de Brian. Mark y nuestro contacto del FBI aún no estamos completamente claros aún. Brian comenzó con su cara grave. Algunos de los miembros del sindicato evadieron el arresto y se están reagrupando. Puede que no sepan dónde estás ahora, pero están mirando. El rostro de Mark se oscureció. Pensé que habíamos terminado con esto. Casi estamos tranquilos, Brian. Solo necesitamos algo más, una prueba final para encerrarlos para siempre. El líder, el que realmente mueve los hilos, ha sido esquivo. Creemos que está en el extranjero, pero tenemos un punto de encuentro donde planean. Los ojos de Mark se entrecerraron. ¿Qué necesitas de nosotros? Del lado de Brian, un cebo, y ese cebo eres tú. Que nuestra familia volviera a estar en peligro era insoportable,
pero también existía la promesa definitiva de poner fin permanentemente a la pesadilla que nos había ensombrecido con gran pesar y, después de muchas discusiones, Mark estuvo de acuerdo en que era hora de un último juego del gato y el ratón. El equipo de Brian planeó meticulosamente la operación que garantizaba capas de protección alrededor de Mark. La ubicación elegida era un viejo almacén e insistí en estar cerca escondido en una camioneta de vigilancia con Brian. La noche de la operación fue agonizante desde la camioneta. Observé a Mark, una figura solitaria esperando, las horas se prolongaron hasta que finalmente la limusina se detuvo y apareció una figura con el rostro oculto por las sombras, pero el inconfundible aura de poder era evidente mientras conversaban. El equipo de Brian se preparó para atacar, pero de repente sonaron las alarmas. El almacén estaba armado. Una nube de humo envolvió el área a través de la neblina. Las figuras chocaron. Se dispararon disparos. El corazón se aceleró. ¿Dónde está Mark? Pensé. El pánico me inundó después de lo que pareció una eternidad. El humo se disipó. Los cuerpos yacían esparcidos por todos lados, pero Mark estaba un poco desaliñado pero vivo y junto a él, esposado, estaba el líder del sindicato. Una cara que nunca esperé. Era el señor Thompson, nuestro vecino. De nuestra antigua vida, Brian salió de la camioneta con una sonrisa victoriosa en su rostro. Lo tenemos, dijo, tomando la mano de Mark. Los meses siguientes vieron a The Syndicate desmoronarse con su líder bajo custodia y la mayoría de sus operaciones expuestas habían terminado. Su doble vida como un vecino aparentemente benigno y un crimen global. Señor, nuestra vida volvió a su ritmo pacífico. Las cicatrices de nuestro pasado permanecieron pero se desvanecieron con el tiempo. Nos convertimos en héroes locales y nuestra historia de resiliencia y amor se convirtió en materia de leyendas en nuestro pequeño en la ciudad. Las sombras del pasado retrocedieron y, a medida que avanzábamos, nos abrazamos más fuertes sabiendo que juntos podríamos superar cualquier tormenta. Por lo que nuestra historia llega a su fin no con un final sino con un nuevo comienzo.